Hola hermanos, estamos en nuestra serie Encuentros que transforman, el poder transformador de un encuentro con Dios. Ya estudiamos en el Antiguo Testamento, Pentateuco, livros históricos y también livros proféticos. Y hoy día vamos entonces partir con la serie en una nueva etapa. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a visitar el texto del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Le invito a abrir las Sagradas Escrituras en ese texto, Juan capítulo 1. Haremos la lectura del versículo 29. Juan capítulo 1, 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos, el Evangelio de Juan es un evangelio muy particular, muy especial. Es una verdadera fuente que fluye abundantemente el conocimiento de la persona de Jesucristo. Fue el último de los evangelios a ser escrito y Juan, el discípulo amado, nos registra algunos significativos eventos que, por ejemplo, fueron tratados por Marcos, por Mateo, por Lucas. Algunos ejemplos de eventos significativos que Juan no registra en su evangelio: el nacimiento de Jesucristo, el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto, las enseñanzas a través de parábolas, la última cena, la agonía en el jardín, tampoco la ascensión de Jesucristo. Juan no nos presenta en su evangelio estes eventos. Sin embargo, luego de inicio, si usted tiene su Biblia abierta, nosotros tenemos algunas importantes declaraciones que Juan inicia su evangelio afirmando, por ejemplo, que Jesucristo es preexistente, es eterno. Jesucristo es divino. Jesucristo es el agente de la creación, porque estuvo en la creación, y Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado, es el propio Dios en plenitud que se manifiesta a los hombres, ya no más teofanías como en el Antiguo Testamento, no más cristofanía. Ahora Jesucristo está en carne, Jesucristo ha venido, Jesucristo es la manifestación real del ser divino entre los hombres. En ese sentido, mirando el versículo que recién leímos, el versículo 29, tenemos un encuentro muy especial, un encuentro muy particular. Recordemos que Juan el Bautista, o Juan Bautista, es primo de Jesucristo. Y la historia bíblica, por ejemplo, nos entrega un momento muy particular donde la mamá de Juan Bautista, que está embarazada, visita a María, que también estaba embarazada en ese entonces, y hay un mover en la guarda de la mamá de Juan Bautista, este encuentro donde está el profeta de transición del Antiguo al Nuevo Testamento, y está el Rey de Reyes que se encarna, que viene cumpliendo la profecía que partió desde Génesis capítulo 3 y llegando ahora en la plenitud de los tiempos con la manifestación del Verbo. Es el primo, sin embargo, en este momento, en este encuentro hay una revelación especial. Es un encuentro muy potente donde el corazón y la mente, el entendimiento de Juan Bautista contempla no solamente a su primo, el hijo de María, el conocido hasta este entonces como el hijo de José, de María, que todos tenían conocimiento,
Sin embargo, una revelación especial lo hace contemplar tres grandes realidades que están aquí presentes en esa sencilla declaración. Y es justamente sobre eso que le invito a reflexionar en esta oportunidad. En estas elocuentes verdades en una afirmación tan sencilla. Dice el texto que Juan lo contempla y afirma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, nosotros identificamos una grandiosa verdad en ese texto, en esta declaración. En la primera parte del versículo, cuando Juan afirma que Jesucristo es el Cordero de Dios. Es la provisión de Dios. Es la revelación de que Dios prometió y ahora está cumpliendo lo que había dicho. En Génesis capítulo 3, por ejemplo, versículo 15, luego después de la caída hay una promesa. Vendrá aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. Una referencia directa a la persona del Redentor. Una referencia directa a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí en este momento Juan contempla el Cordero de Dios, el Cordero prometido en el pasado, el Cordero creído en el pasado, que en este momento es el Cordero visible, real y manifiesto en persona. Por ejemplo, podemos recordar el momento donde Dios pide a Abraham para entregar a su hijo Isaac en sacrificio. Dice el texto que el niño que subió con su papá al monte, al lugar de adoración, dice a su papá: papá, está la leña, están las piedras del altar, está el fuego, el cuchillo. Sin embargo, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Y Abraham por fe dijo: el Señor proveerá para sí el Cordero. La fe de Abraham, la fe de los antiguos, es la fe que Juan Bautista tenía también, de que Dios iba a cumplir su promesa. Los del pasado miraban hacia adelante al futuro con esperanza. Dios es fiel y va a cumplir su palabra. Y en este momento Juan está delante del Cordero de Dios, de la revelación en plenitud de la promesa del Señor. Él sí ha provisto para sí o Cordero perfecto, Cordero santo, Cordero para el sacrificio perfecto, pleno y eterno. Queridos, en ese seguimiento del texto tenemos una segunda verdad que tiene que ver con el propósito que contempla Juan en el texto. Él dice: he aquí el Cordero de Dios, pero dice que el Cordero quita pecados. Es una segunda verdad, una verdad poderosa. Una verdad, queridos, que nos hace reflexionar sobre el poder que tiene Dios para perdonar pecados. Sin embargo, tenemos que recordar que era necesario el sacrificio, la entrega. Y en el pasado, sí, se sacrificaba cordero, se sacrificaba paloma. Havia movimento permanente en el tabernáculo, después en el templo, porque todos nosotros, representados en nuestros primeros padres, pecamos y necesitamos del perdón de Dios. Y para perdonar pecados, alguien tiene que asumir la culpa del pecado.
E Juan, em sua declaração, afirma que Deus ha enviado el Cordero perfecto y este Cordero recibirá la carga, el peso del pecado. É o que dijo Isaías en el capítulo 53 de su libro. El Cordero ha recibido los pecados, las heridas, y solamente a través del Cordero que quita pecados nosotros podemos tener redención, salvación, perdón y vida eterna. A segunda verdade é uma verdade eloquente. O propósito da venida del Cordero é quitar los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del porvenir. Porque es el Cordero perfecto que Deus ha enviado com uma missão, com um propósito, perdonar pecados. En la primeira epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos que solo Deus que recibe nuestra confesión, Él nos perdona los pecados e nos limpia e purifica de toda maldade. Porque Deus ha provisto para si el Cordero perfecto y el Cordero que quita pecado. Pero hay una tercera y elocuente verdade neste texto tão sencillo, neste versículo tão sencillo. Juan afirma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, pero dice el pecado del mundo. E é importante entender o alcance de esta acción de purificar, de quitar, de perdonar pecados del mundo. O sacrifício de Cristo é suficiente para perdonar, limpiar, purificar todo tipo de pecado de todos os tempos, em todas as épocas. Pero quizás nós podamos seguir em uma ideia equivocada que as Escrituras não nos entregam. De que o sacrifício de Cristo hace com que todas as pessoas sejam perdonadas, por lo tanto, todos são hijos de Deus. Pero se vamos a Romanos capítulo 8, vamos a ver de que Deus tiene para si um grupo de pessoas. Como diz o escrito, ou a epístola, a carta, ou o livro de Apocalipse, donde delante del trono de Deus en la gloria estão todos representados, tribos, lenguas, naciones. São aqueles que foram comprados por el sangre del Cordero de Deus, pero sus nombres estão escritos en el libro de la vida, antes de la fundación del mundo, en la eternidad. E dijo Pablo en Romanos capítulo 8 que Deus ha así escogido, predestinado, perdonado, justificado, santificado e glorificado a los suyos. El sacrifício del Cordero de Deus, que quita pecados, se hace eficaz en la vida de aquellos que Deus, por su absoluta e soberana voluntad, listado en su libro. Nosotros não temos o controle, nós não sabemos onde estão todos. Por isso, o grande desafio, a missão que Cristo entregou a seus discípulos. Ustedes devem sair a predicar, a anunciar o Evangelho hasta o último de la tierra. E pensando nisso, nós podemos sim volver a mirar este versículo, esta declaração sencilla, e ver estas três hermosas e eloquentes verdades. Deus ha provisto para si el Cordero perfecto. Es la providencia de Deus. Deus que ha provisto para si el Cordero perfecto, ha entregado a este Cordero uma grande missão, um propósito, o propósito de quitar pecados, de perdonar pecados, de purificar, salvar e justificar
a pecadores. E este número de pecadores está escrito desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, en el libro de la vida, y nadie en absoluto podrá borrar el nombre de aquellos que pertenecen a Dios. Nadie en absoluto podrá arrebatarnos de las manos del Señor. Y quiero caminar para terminar esta predicación recordando tres especiales aplicaciones. La primera de ellas es en la visión que Juan Bautista tiene de Jesucristo, y nosotros también a la luz de las Escrituras podemos verlo. Solamente a través de la acción soberana de Dios una persona puede reconocer a Cristo verdaderamente como la provisión de Dios para quitar sus pecados, perdonar sus pecados y reconectarlo a la presencia de Dios. Una segunda aplicación es que en esta acción del propio Dios en la vida de Juan Bautista, en nuestra vida también, solamente a través de la acción del Espíritu Santo, nosotros podemos mirar y tener paz en la declaración de que la obra del Cordero es perfecta. La obra de Jesucristo es perfecta, por lo tanto, no tengo que hacer absolutamente nada, porque es el propio Dios que abre mis ojos, instala en mi corazón la fe verdadera, la fe que me faz contemplar, entregar y percibir de que estoy en sus manos. Pertenezco a Él y nadie podrá arrebatarme de sus manos. Y por último, una última aplicación, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. La iglesia del Señor tiene una gran responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es esta, pastor? La responsabilidad de salir y anunciar estas verdades. El mensaje de salvación debe ser predicada hasta el último de la tierra, porque solamente a través de la predicación de la palabra, solamente a través de la proclamación del Evangelio, dice las Escrituras, es posible al hombre conocer a Dios. Y delante de Dios todos estamos en una tremenda oportunidad. Siendo nosotros elegidos de Dios, vamos a escuchar su voz, vamos a entender su mensaje y vamos a rendirnos delante de Él. Y podemos decir hoy día al mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto prometido en la eternidad, el Cordero que vino, el Cordero que se entregó en la cruz, el Cordero que afirmó en la cruz: consumado es el Cordero que triunfó, es el Cordero que venció, es el Cordero que resucitó. Y este Cordero que quita pecado nos hace ahora parte de su reino. Y si en esta oportunidad, mientras escuchas esta predicación, no has tenido el conocimiento de la persona de Jesucristo, no has todavía rendido su corazón a la persona de Jesucristo, le invito a en este momento hacer una oración sencilla. Y quizás por la gracia y la misericordia de Dios tendrás la oportunidad de no solamente escuchar de Jesucristo, pero conocerlo verdaderamente y tener su vida, su corazón y su historia transformada. Le invito a orar en esta oportunidad. Padre, delante de esta palabra tan sencilla, de esta palabra, oh Dios, declarada por Juan Bautista, donde a través de la acción de tu Espíritu Santo, tú los ojos abiertos, el entendimiento abierto para contemplar el Cordero de Dios. Te pido a Dios en esta oportunidad que también aquellos que todavía
siguen ciegos, que tenham seus olhos abertos por tu graça, contemplem al Redentor, confessem seus pecados e conozcam a plenitude da salvação e o privilégio de pertenecer a Deus que provee, a Deus que cumpre e Deus que de certo camina a nosso lado. Que seja assim em nosso dia a dia, que seja assim permanentemente, que podamos verdadeiramente recordar de que de ti proviene todas as coisas e em ti está nossa esperança, em ti está nossa salvação. Te damos as graças e pedimos, ponga em nosso coração como igreja, como pueblo tuyo, el deseo, la disposición, las ganas de salir y predicar este evangelio para que outros tantos, ó Deus, em diferentes rincones del mundo, conozcam a ti, conozcam o evangelho e reciban de la salvación. Nosotros oramos agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.